La guerra interna por el control del periódico ABC a través de la propiedad de la empresa editora Prensa Española entre el sector que representaba a don Guillermo Luca de Tena y el sector que representaba a don Torcuato Luca de Tena y Brunet se volcó a favor de este segundo durante las elecciones de 1977. Don Torcuato Luca de Tena tenía la mayoría de la Junta de Fundadores por 3 contra 2, que era la que determinaba la línea editorial del medio, que apostaba por apoyar a la Alianza Popular de don Manuel Fraga frente a la UCD de don Adolfo Suárez. En la primera semana de mayo de 1977, la revista Posible, dirigida por don Alfonso Palomares, publicó en portada un reportaje sobre la crisis interna que padecía el diario ABC, propiedad de la editora Prensa Española S.A. Guerra interna en el ABC entre los hermanos Luca de Tena, que usted explicaba en un amplio reportaje explicando en qué consistía el conflicto, guerra. Pero que el titular que cogieron de portada igual no les hizo demasiada gracia, porque titularon Reyerta entre señoritos. No, es un periodismo de provocación, un poco hasta donde se podía provocar, pero había una lucha dentro, entre ellos, entre señoritos, una reyerta entre los gamas de Fraga y los gamas de una parte, claro. Había varias gamas de intereses económicos, intereses políticos y... Que había dos vertientes, es decir, dentro del periódico había los partidarios de UCD y los partidarios de Alianza Popular. Y entonces el periódico y el propio director, que era yo, estábamos en un juego... Que en los años 70 se produjo lo que podemos llamar en Prensa Española una división entre un sector, digamos, democrático, pero más postfranquista, que es el que donde sitúa a don Torcuato, y un sector más democrático, más centrista, donde le sitúa a usted. ¿Hay algo de verdad en esa...? Sí, hay algo de verdad en eso, sí. Hay algo de verdad, tampoco las diferencias eran tan tremendas. Sí. Un poco, la definición que usted ha hecho está perfectamente. A mí me parecía descabellado el franquismo sin Franco, ¿no? Y creo que era un error. Y no es que porque nunca hemos sido franquistas activos en esta casa, jamás, salvo la guerra civil. Que clarísimamente estuvimos en un bando, pero no para que un señor se quedara 40 años. No tiene nada que ver. En ese momento que usted me pregunta, bueno, pues digamos que mi hermano era más de AP, era el partido más a la derecha, pero no había más a la derecha, había los de Blas Piñar y todo eso. Y yo era más de UCD, era el partido más de centro. Había un tema fundamental que era el de no romper, como hemos hecho tantas veces en la historia de España, con la situación inmediatamente anterior. La crisis había estallado meses atrás, cuando dimitió el consejero delegado de Prensa Española, don Nemesio Fernández Cuesta, padre, del sector afín a la UCD, después de que don Torcuato impusiera que la línea editorial del diario la marcaba la Junta de Fundadores. En el seno del ABC se plantean las dos actitudes del franquismo, los que intentan mantenerlo, paradójicamente Torcuato Luca de Tena, el mayor de los nietos del fundador, se vuelve franquista cuando ha muerto Franco, y en cambio el segundo, Guillermo, es el más liberal, el que apuesta por la transición. Su cuñado Nemesio Fernández Cuesta se presenta por UCD, cuando el propio Torcuato se presenta por AP. La mejor muestra de la línea fraguista del diario ABC eran los artículos del propio don Torcuato Luca de Tena o de don José María Ruiz Gallardón, con una marcada línea antiizquierdista. María Ruiz Gallardón, que es una de las personas que a mí me ha llamado más la atención, porque dictaba a una secretaria, dictaba el editorial y no había que corregir ni una línea. Es uno de los tipos más listos que he conocido en mi vida y más vibrantes. Pues era muy de derechas, era un prototipo de una derecha posfranquista más derecha. Era don Torcuato Luca de Tena y Brunet quien había nombrado a don José Luis Cebrián Bonet como director, y era don Torcuato Luca de Tena y Brunet el que aceptó ir de candidato en las listas de Alianza Popular. La candidatura de don Torcuato Luca de Tena en aquellas elecciones
fue muy mal recibida por otros medios de comunicación, desde los cuales se acusó al señor Luca de Tena de hacer mítines trasnochados en los que pedía la intervención del ejército como garante de la estabilidad. El señor Luca de Tena se defendía desde ABC, con lo que en la práctica convertía al ABC en portavoz de Alianza Popular. También columnistas como don Francisco Umbral atacaron desde El País con gran dureza al señor Luca de Tena. En un solo artículo, el señor Umbral se burlaba de él diciendo que era la revelación de la España eurofranquista, sin dejar de echarle en cara los episodios de Beria o de Bergamín, y en especial su mayor fracaso mediático. Me han dicho que quiere como epitafio el título de fundador del ABC de las Américas. El señor Umbral no olvidaba que el fracaso de la publicación ABC de las Américas había sido clara para la salida del señor Luca de Tena de la dirección de ABC en 1975. No obstante, los motivos de la enemistad del señor Umbral hacia el señor Luca de Tena tenían un nombre propio. Pero el crimen contra Enrique Ruano, el crimen literario, lo perpetuó don Torcuato Luca de Tena, novelista de éxito entre las marquesas, explicando que había tenido acceso a los diarios íntimos de Enrique y que el chico era maricón, como diciendo que daba igual matarle o dejar que se matase, que era material de deseo. Durante la dirección de don Torcuato Luca de Tena y Brunet, que era un hombre, digamos, más conservador, que había sido procurador de las Cortes franquistas, etcétera, pues el periódico tenía una actitud menos abierta. Yo procuré traer a algunos intelectuales del exilio y de la izquierda dentro de unos límites de la prudencia y de la discreción política. En un periódico que tiene más de 100 años han ocurrido cosas que no debieran ocurrir, como por ejemplo las informaciones que se dieron sobre el asesinato de Enrique Ruano. Al final, Alianza Popular tuvo unos muy pobres resultados en comparación al éxito que tuvo la UCD de Suárez. Y en el caso de don Torcuato Luca de Tena, ni siquiera consiguió el acta de senador a la que aspiraba. Tras aquella derrota, don Torcuato Luca de Tena cedería el control de la empresa a don Guillermo Luca de Tena, le vendería sus acciones y se retiraría a México, donde seguiría siendo corresponsal de ABC. La guerra interna entre los hermanos Luca de Tena solo duraría hasta las elecciones de 1977, cuando los malos resultados de Alianza Popular, en cuyas listas figuraba el propio don Torcuato, abrieron el camino para que don Guillermo Luca de Tena lograra desbancar a su hermano y se convirtiera en el nuevo director del diario ABC. Después de las primeras elecciones, cuando queda claro quién tiene el poder, y venció Guillermo, que venció la UCD y que fue el que me sucedió a mí. Es bastante difícil y sobre todo en las difíciles condiciones que en general atraviesa hoy la prensa diaria.